Hola, yo soy Eric Castro, bienvenidos a mi canal, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender a tocar bossa nova para principiantes. 3 ritmos facilitos para que no anden mintiendo por ahí, que sean de a de veras los ritmos. Si no están suscritos a mi canal y disfrutan lo que hago, por favor suscríbanse, revienten la caja de comentarios, díganme qué más quieren aprender, cómo se han sentido, los últimos videos han estado bien chidos. Y como siempre, una mención especial a los miembros del canal que hacen todo esto posible. Por menos de $2 al mes se pueden suscribir, hacerse miembros, acceso anticipado a los videos, un Discord donde ahí respondemos preguntas y sacamos ideas para los siguientes videos. Entonces, bueno, ya se la saben. Vamos directo al lío hoy. Ahí les va. Yo fui a Brasil por ahí no me acuerdo el año, pues 2018 creo. Y 2018-2019 fui a tocar un festival de Jazz Manouche, Festival de Jazz Manouche de Piracicaba, Brasil. Y me explotó el cerebro. No tenemos idea, los brasileños están en otro nivel, la verdad. Desde la rítmica y todo. Entonces, bueno, regresé y me conseguí un maestro allá y estuve pagándole clases online casi un año. Y me enseñó un montón de cosas que yo no tenía ni idea, sin ni idea. Y en alguna clase le pregunté lo del bossa nova y pues hoy les voy a decir lo que él me dijo, ¿no? Tenemos diferentes claves en el bossa nova. La música brasileña es una música muy rica en ritmos, ¿no? Y toda su música es muy rítmica, entonces bueno, vamos a tratar de descifrar y desenmarañar un poco esto. Vamos a empezar nosotros con la clave para un bossa nova lento, tipo Corcovado, ¿ok? Este va a ser nuestro primer ritmo. Es una clave sencilla y si ustedes escuchan las grabaciones de Stan Getz, de Corcovado y eso, ahí está la clave, ahí está el piano tocando exactamente eso. Entonces no le estoy mintiendo, esto es lo que es. Vamos a pensar en 4, como esta música muchas veces toca en 2 cuartos. En vez de 1, 2, 3, 4 es 1, 2, 1, 2. Entonces, bueno, vamos a comenzar con este ritmo pensando en Corcovado como tum, 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 1, 2, y estos son las corcheas, ¿no? 1, 2, 1, 2. Entonces la clave de esto sería tum, pum, 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 pum. Esa sería la clave, ¿ok? Tum, tum, como a tierra, tum, 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 tum. Eso es el shake, es lo que hace el shaker o la cabaza, ¿no? Entonces nosotros lo vamos a hacer esto, fíjense, vamos a partir todos nuestros golpes de estos ritmos en pincita, significa que toco el bajo y las 3 cuerdas que yo escoja, ¿no? En el bossa nova muchos acordes son de 4 notas, entonces bueno, el bajo y las 3 notas de arriba. Obvio, todos los bajos van con el pulgar, este ritmo pues se toca con la mano, que no es mi especialidad, pero me gusta tocarlo. Entonces, vamos a empezar con pincita. Es nuestro golpe 1. Que suene parejito el bajo, todo. Después, vamos a hacer el segundo golpe. Tum, ch. Ese ch es pura pincita. Chun, chun, ch. Este siempre va a dar los tiempos. El bajo va a hacer eso. Y ese es el ritmo. No hay más nada que nada. Aquí voy a hacer una pausa porque pasó algo increíble. Mis amigos de Sinido me enviaron una interfase portátil para grabación y quiero contarles un poquito de mi experiencia con ella. Bueno, pues aquí estamos con nuestra Sinido A20 Pro que me mandaron mis carnales de Sinido. La verdad me sorprendió mucho, el tamaño. Es súper chiquita y súper portátil. Me sorprendió mucho el material, es como de plástico, entonces esa es una de las 2 contras que le veo nada más. Siento que pudiera ser frágil. Tiene un botoncito de Bluetooth para conectar aquí las pistas o algo a la hora de tocar en vivo, se me hace muy útil. Tiene micrófono normal o micrófono de condensador, que se me hace súper útil poder utilizar Phantom Power, pues micrófono de condensador. Tiene para monitoreo estéreo y mono, pero bueno, pues la guitarra va mono. Tiene su entrada de jack normal de instrumento. La segunda contra, la entrada de micrófono es de estas chiquitas de 3.5, entonces pues está cabrón tener un adaptador de micrófono a esto, ¿no? Y tiene su salida para los audífonos. Algo también que se me hizo súper cool es, si se fijan, este como disco de acetato,
Este gira y es el monitoreo que recibes tú en los audífonos. Aquí lateralmente tiene el volumen de entrada del canal de micrófono, el volumen de entrada del canal de la guitarra. Sale por cargador tipo C a la computadora o el cargador que tiene aquí también directo al iPad o iPhone. Supongo que cualquier teléfono con grabadora funciona. Está bien útil porque pues, puedes viajar con tu celular y empezar a grabar cosas con calidad chida, ¿no? El estándar de la industria. Entonces, bueno, ya lo tengo aquí conectado al GarageBand en el iPad y pues vamos a ver cómo suena. Oh yeah. La verdad, muy bien Sinido, muy bien A20 Pro, se las recomiendo. La voy a llevar ahora conmigo a todos lados. Sinido A20 Pro, bien. No hay más nada que nada. ¿Listo? Primer ritmo, bossa lento. Oye, que una variación y todo, claro, tenemos una variación, ahí les va. El bossa cuando es hacia tierra todo, es bossa normal. Cuando empieza a tener anticipaciones, se vuelve bossa zambado, ahorita vamos a verlo, es cuando va más rápido. Entonces hay que tener cuidado de no abusar de este recurso porque se vuelve zambado y no queremos eso en los bossas lentos. Entonces ahí les va. Vamos a hacer una anticipación antes de llegar al tiempo 1. Hacemos. Y donde iría otra vez la pincita, vamos a hacer una anticipación con estos dedos, fíjense. Esa anticipación solo la vamos a hacer a veces, muy a veces. Suena muy bien cuando cambias el acorde y esa tune ya lo metes con la siguiente armonía, fíjense. Y luego ya no. Y luego si quieren. ¿Se fijaron esa pequeña anticipación? Entonces queda tum, pa, ta, cum. ¿Se fijan? Esa sería la clave de ese bossa lento. Y si quieren la anticipación, y suena muy bien si la hacen con el cambio de acorde. ¿Se fijan? Ya tacum, ese tacum ya anticipa el otro acorde. ¿Hasta aquí todo bien? Primera clave para el bossa lento. Vamos con la siguiente. Que por cierto, estos ritmos se llaman levadas. Así les dicen, levadas. Entonces estamos aprendiendo diferentes levadas. Vamos a aprender unas ya para la bossa zambada, un poquito más rápido, pensando en sodazo samba, en opato, ya en esas cosas, ¿no? Un poquito más rápido. Samba de una nota. Entonces, ahí les va. Para esta vamos a partir dos partes de una clave. A tierra y sincopada. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser muy parecido al otro, nada más que aquí, cuando es zambado, la clave cambia y entonces nosotros, en vez de hacer lo que hacíamos de tum, 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 tenemos que enfatizar el 1 y el 4. Entonces, ese va a ser el feel que vamos a tener que estar sintiendo nosotros para que se suene bonito, ¿no? Entonces, el primer golpe va a ser pinza. Y en donde entraría el vamos a hacer. Okay. Pinza, agudo y bajo. Y el bajo, si podemos, ya lo damos en la quinta. Por ejemplo, aquí que estoy en re, puede ser cualquier re, pero yo hago este re 6-9 con la quinta aquí arriba. Entonces hago. Esa sería la levada completa. Fíjense, hago a tierra y luego hago
un anticipadito y hago tucum. Y ese es tacun tan. ¿Se fijaron? Fíjense, ahí les va por partes. La primera parte a tierra. Pincita, agudo, bajo. El bajo en la quinta si se puede, si no hagámoslo ahorita todo acá. Y luego vamos a hacer tacum pam pam. Tacum pam pam. Tacum, agudo, bajo, agudo. Y la pincita. Entonces fíjense cómo queda. Está bonito, ¿no? Ahora, ese tiene una variación. Bueno, no es una variación, es algo que vamos a tratar de hacer. Fíjense, vamos a hacer el a tierra. Y luego vamos a hacer el tacutan. Y el siguiente golpe de la pincita, hagamos el bajo otra vez. Bueno, sí lo teníamos con el bajo para pegar con el bajo acá, que suene. Fíjense. ¿Se fijan? ¿Se fijan cómo se siente el? Ah. ¿Sí? Tacum, tacuta, tacum, tum, tum, tucum, tucutu, tacum, tum. Bueno, ritmo 3, la tercera levada. Esta va a ser al revés. Vamos a empezar con el tacutan, tacum. Pum, pum. Y luego vamos a hacerlos a tierra. Tacuran, tacutum. ¿Se fijan? Antes empezamos con el. Y ahora estamos haciéndolo al revés. Y esas son las 3 levadas. Y estas 3 levadas nos van a hacer que nuestro bossa nova suene de a de veras, bien rítmico. Cuando es lento, con la anticipación, ¿no? Y cuando es rápido, que suene zambado, que le dicen, como con esas anticipaciones. Y ahí ya nos queda pensar en esta cosa rítmica. Entonces, las 2 levadas zambadas a tierra primero y luego la anticipación. Cuando ya tienen eso clarito, pueden meter algunos golpes más, ¿sí me entiendes? No importa, pero que eso quede bien clarito. Por ejemplo, yo metí más, ¿no? Extra. Y el bajo, acuérdense. Y la otra empieza anticipado.
Hay canciones que se siente, luego a la hora de tratar de cantar la melodía o tocar, que va de una manera o de la otra. Me decía mi maestro que la mayoría están como a tierra primero, pero que hay algunas que luego se siente que empieza... Opa, no, esa sería tierra. Aunque luego tiene una parte que se siente como... No me acuerdo cómo va. Pero bueno, eso. ¿Ok? A tierra. Tum, tum, tu, tacu, ta, tacum. Tum, tum, tacu, ta, tacum. Y el otro volteado. Tacu, ta, tacum. Tum, tum, ta. ¿Listo? Lo repasamos una vez. Lento. Eso. Nada más. Eso ya acompaña bien bonito, se los juro. Y si quieren lucirse, anticipación, ¿no? Y las levadas, zambadas, hacemos. Qué rapidito suena. Y la otra que es volteada. Acuérdense lo que se tiene que sentir. Si no sienten eso adentro, no va a funcionar, ¿ok? Bueno, espero que les haya gustado, espero que hayan disfrutado de esto y ya saben, si disfrutan mi contenido, ayúdenme suscribiéndose al canal. La mitad de la gente que está viendo esto no está suscrita y tenemos la meta, recuerden, de llegar a los 20,000 suscriptores antes de que termine el año. Yo solo no voy a poder, necesito que me ayuden compartiendo, mándenle por WhatsApp algo así, si a algún otro músico que conozcan y creen que le pueda interesar esto, mándenle ahí por WhatsApp, lo que sea. Y lo más que me pueden ayudar son dos cosas. Uno, comentando, compartiendo, suscribiéndose, y la otra, si les gusta el video, denle like. Si están en la computadora, vayan al celular, denle like en el celular y les va a aparecer. ¿Quieren hypear? Díganle que sí. Vamos bien con los hypes. Entonces, eso es lo que más me ayuda ahorita, como el algoritmo, de que siga recomendando el canal. ¿Y qué más? Gracias infinitas a los miembros del canal. Háganse miembros del canal, ya somos 20. Estoy súper contento, nunca habíamos sido tantos. Y estoy preparando contenido exclusivo para ustedes, que espero que lo disfruten mucho. ¿Y qué más? Pues nada, vean los otros videos. Ahí tengo un montón de videos. Síganme en mis redes sociales, Eric Casten, en TikTok, Instagram y Facebook. Y creo que es todo. Nada, los quiero. Chao.